vez más a un episodio de La Filosofía Después de Ser Juana. Hoy vamos a hablar de la doctora Laura Benítez Grobet y la filosofía y sus caminos. Ahora, con Benítez Grobet tuve un problemón encontrando de que recursos o trabajos de que, o sea, como textos de ella, o sea, al igual que la mayoría de las mujeres en esta lista, ¿no? Pero, o sea, porque está bien difícil porque se encuentran como a medias de que los tienes que descargar y cuando los descargas te manda como una página de virus para que pongas tu información de tu tarjeta y ya saben, virus, que te roban cosas. Y, o sea, la verdad es como casi imposible descargar sus trabajos, pero con, ¿cómo se llama? Con la doctora Benítez en YouTube encontré una plática que se me hizo súper interesante. Está chida, está medio larga, bueno, duran 50 minutos. Es una cátedra que se llama Filosofía Técnica y la Tecnología, el trabajo filosófico en la actualidad. Y la doctora Benítez habla de, o sea, el tema, o sea, esto así se llama de que el seminario en sí, y la charla que ella da se llama La historia de la filosofía y las vías de reflexión filosófica. Y la verdad se me hizo un tema así como bien chido. No se me hizo fácil de entender. Tuve que escuchar la plática como pinches 3 veces para saber de qué estaba hablando bien, pero está chido. O sea, ya que lo oí como que bien, ya que me puse a pensar como que, está bien padre. Pero bueno, antes de entrar a la plática, un poquito de la doctora Benítez. Ella, pues, su pensar, su discurso, como lo quieran llamar, se desarrolla en la filosofía moderna y en lo particular en el pensamiento cartesiano. Tiene textos como El mundo en René Descartes, Descartes y el conocimiento del mundo natural, la filosofía natural en René Descartes, y entre otras cosas así como bien intensas. Y la verdad quería hacer uno de esos, quería hacer el análisis de la filosofía natural en René Descartes, pero no encontré como el texto completo. Encontraba como reseñas del texto, pero no el texto en sí, entonces pues no tiene chiste. Y en ese buscar me salió esta plática, ¿verdad? De la historia de la filosofía y las vías de reflexión. Pero bueno, ella es, bueno, ese es su pensamiento, ese es su trabajo, y esta plática se da en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM, y como ya les dije, está en su totalidad en YouTube. Les puedo proveer el link si les interesa. Pero bueno, o sea, es una charla que dura como 50 minutos y al final tiene como su sesión de preguntas y respuestas que también está como bien chida, muy a fondo, muy cool, pero yo no la vi. No sé qué si la vi, pero pues vamos a hablar de los primeros 50 minutos y ya, básicamente. Y sí vale la pena verla toda, la verdad. Pero bueno, para comenzar esta charla nos dice, o sea, empieza como planteando qué pedo. Empieza de que, bueno, estamos planteándonos de que en este pensamiento filosófico y nos vamos a ir de ahí, pero no está tan ahí. O sea, ya empieza como a... She starts to setting the mood for the talk, de que she starts to tell us where the thought is developed. Sí. Entonces nos dice que es el marco de referencia, no, o sea, que empieza explicándonos que el marco de referencia es como para explicar el cambio y la permanencia en el desarrollo del saber filosófico. Entonces, lo cual para ella significa que este pensamiento, o sea, el filosófico, es complejo y con múltiples vías de pensar y no es concreto en uno. Entonces, en sí, este marco teórico en el que ella se funda no es tan concreto, es un poco más complejo, un poquito más enredado de lo común, de que no, es que me voy a enfocar en este marco teórico y de ahí no voy a salir y de ahí me voy a basar. Dice como que no, güey, o sea, está complicado el pedo, está muy complicado. Entonces, empieza hablando de las nociones previas de la continuidad, de la no continuidad, de lo cual, o sea, que no son válidas y, o sea, que no son válidas ante el desarrollo de su filosofía, ¿no? De esta charla, ¿no? Entonces, pero nos presenta que este pensamiento no se cierra nunca, sino se va abriendo paso a otros caminos entre sí. Son estructuras continuas, conectadas, que van abriendo estas vías de reflexión filosófica que permiten dar cuenta o sea, permiten ver de diferente manera ciertos caminos de la filosofía, ¿no? Entonces,
nos dice Benítez que la filosofía es una compleja red de estas vías reflexivas que se pueden como crear o encogerse o crecer de acuerdo con las funciones o intereses del pensar y de esa persona en particular que las está pensando. Entonces, estas vías reflexivas son como carreteras. Creo que ese es el ejemplo que da, si mal no recuerdo. Son como carreteras. Entonces, ponle que tú, son diferentes caminos y vas a llegar de que a una parte, por ejemplo, de aquí a Monterrey, Reynosa, Monterrey. De aquí a Monterrey está la carretera La Caseta, La Libre, de que por Nuevo Laredo, por China, por Ciudad Victoria. Hay diferentes caminos para llegar a Monterrey, pero a final de cuentas todos los caminos llevan a Roma. Así mero con estas vías de reflexión filosófica, que es, sí hay un camino principal, hay un camino que todos transitan, que está ocupado, que es ahí donde se ha desarrollado como la gran parte del pensamiento, pero también están estos otros caminos pequeños, estas otras vías que se agrandan, que se encogen conforme el pensamiento se va moviendo y conforme el pensamiento se va desarrollando y conforme los filósofos o los pensadores van como entrando y saliendo de ellos, ¿no? Entonces puede que tú como filósofo entres a un camino, uses ciertas cosas de ese camino, avances tantito y te regresas al camino principal, and so on and so forth. Entonces yo lo vi como las matemáticas. Cuando te enseñan matemáticas, cuando te enseñan a resolver un problema, lo primero que hacen, te enseña la maestra la manera principal, el modo en el que ella quiere que lo resuelvas, ¿no? Y ese es el modo como principal, el modo que, así lo vas a hacer. Pero pues hay otras maneras de llegar a la solución, hay otras maneras de resolver el problema, de deshacerlo, de mover la ecuación para dar el mismo resultado. Entonces, y no quiere decir que uno esté mal y el otro esté bien, es simplemente diferentes caminos. Entonces, eso es lo que nos dice de estas vías de reflexión filosófica que forman la filosofía, que no es solo una escuela, sino más bien son cúmulos, son carreteras son carreteras juntas, unidas, hechas cúmulo, hechas de que desmadre, para formar un pensar, para poder desarrollar un pensamiento. Y conforme, ya de que nos presenta eso y luego nos dice, nos presenta las vías de reflexión filosóficas más transitadas del pensar. Nos dice, se encuentran estas vías, estas son las más transitadas, pero no son las únicas que hay y son como las más chingonas. No las más chingonas, pero las que se fueron desarrollando como más fuertemente, ¿no? Nos presenta primero como... les digo, las vías son la vía ontológica, la vía epistemológica, la vía crítica y la vía metametodológica. De todas nos da como sus explicaciones generales y luego se entra así como bien canijo en todas, pero yo se las voy a explicar todas, no hay pedo. Pero estas nos ayudan a plantear pensamientos filosóficos y también nos recuerdan que no son los únicos caminos por los cuales se pueden pensar. Como les dije, son las carreteras más populares, pero no son las únicas carreteras que hay. Entonces, vamos a empezar explicándoles qué es la vía ontológica. Entonces, la doctora Benítez nos dice que la vía ontológica predomina, porque aparte nos da el inicio de que como la era en el tiempo donde se empezó o se desarrolló esta vía, donde más, donde tuvo su máximo apogeo y donde muere. En todas las vías nos presenta, que se me hace muy interesante porque luego lo piensas en dónde estuvo en su último apogeo y todo ese rollo, ¿no? Entonces, la vía ontológica predomina en la filosofía antigua y la medieval y tiene supuestos fundamentos en la pluralidad de sustancias y el realismo epistemológico. Whatever the fuck that means, bitch. Entonces, lo que quiere decir esto, de acuerdo con la definición de Benítez, es que dentro de esta vía, el mundo, and this is a quote, es un cúmulo enorme de diversos objetos en esencia y grados de entidad. Entonces, lo que significa que
el mundo es dado, incuestionable y finito porque es transmitido por lo sensible, porque se asume la concepción de la mente o alma que es pasiva y que solo se activa ante la presencia de los objetos mediante su presentación de los sentidos. Y esto lo dice, o sea, it's not like a direct quote, but lo que es, pero bueno, se los traduzco. Lo que quiere decir que el mundo se presenta, o sea, la única manera de adquirir el mundo es a través de tus sentidos, o sea, no asume que son infalibles, pero básicamente porque el mundo es completamente finito, el mundo es completamente incuestionable, o sea, lo que tú ves, lo que tú sientes, no se cuestiona. O sea, si tú extiendes la mano y tocas el comal y el comal está caliente, o sea, no hay por qué dudar eso. O sea, si ves que el sol sale de un lado y se mete del otro, no hay por qué dudarlo. O sea, el mundo es dado, se te da a ti a través de los sentidos y la acción de tu mente y de tu alma es completamente pasivo. O sea, solamente se activa cuando los sentidos entran en juego a ti, ¿no? Entonces, o sea, sí presenta de qué retos y problemas, obviamente, porque no puedes conocer todo si no todo se puede reducir a sustancias únicas. Y es algo que habían creído los físicos anteriormente, previos a Sócrates. Entonces, esto quiere decir que ante este mundo dado, finito e incuestionable, se es difícil adquirir el conocimiento de todo porque no todo se puede reducir a una sustancia en específico, porque los entes y las cosas son múltiples y diversos, entonces no puedes reducir nada a nada, punto. Entonces, esto se basa más que nada como en el sentido común, de que es que es sentido común que el sol sale en el oeste y se pone en el poniente, o de cualquier lado que se ponga, hombre, pero me entiendes, ¿no? Entonces, esta guía llegó a ser como súper amplia, pero nos da el problema de las apariencias, porque ¿cómo das explicación a algo que no contravenga con nuestras experiencias cotidianas, con nuestro sentido común? Entonces, si tú tienes una experiencia que no va de acuerdo con tu sentido común, con lo que los sentidos te presentan, ¿cómo lo explicas? O sea, va a ir en contra de eso, pero con esta vía no puede ir en contra de eso, ¿sí me explico? Entonces, con este ejemplo, o sea, bueno, con esta vía, yo pensé ya. Pensé en el mundo de las sombras, o bueno, in the allegory of the cave, porque estando en la cueva, los sentidos los traicionan, pero ellos, o sea, estando en la cueva tú ves, o sea, las sombras y asumes que las sombras son lo que es, ¿no? Pero lo toman como cierto porque sus sentidos les están diciendo que eso que están viendo es real. ¿Sí me explico? Pero la sombra no tiene nada que ver con lo que se está presentando, porque las sombras pueden estar distorsionadas y ellos, o sea, los que viven en la cueva lo toman como sentido común. ¿Sí me explico? O sea, tiene sentido. Yo siento que es eso, la verdad. It makes a little bit more sense to me in English when I present like the allegory of the cave, because it means that the senses are telling the people in the cave that the shadows they're seeing are what's true. So even if the shadow is distortion, they take it as true. So the senses present to them something that's sort of like common sense when it's not like actually that. So yes, like the senses are subject to they're fallible. They're fallible as shit. They're not as common sense as one might think, you know. So when it comes to this specific train of thought or like highway of ontology, they rely heavily on the senses. They rely heavily on the common sense that they provide. So the world is completely like static. It's static, it's direct, it's the world at hand basically, because there's no such a thing as like disrupting or like questioning that the sun sets on one side and sets on the other, like rises from one side and sets on the other, and so forth and so on. Entonces, esta es como esta vía, ¿no? Y en esta los pensadores comparten cualidades que concretan esta
esta vía muy claramente. De acuerdo con Benítez, lo que nos dice es que se tiene una ontología dura, una epistemología realista, que es original en la percepción de lo sensible, que nos guía a tener un mundo concreto, finito, que es sumamente constituido por una pluralidad de sustancias y que, como ya antes mencionado, la concepción de mente o alma es completamente pasiva y todo nada más es activado meramente a través de los sentidos. Entonces, la realidad es como sentido común. Lo que existe es sentido común porque mis sentidos lo ven, lo sienten y lo olfatean, ¿no? Entonces, después de presentarnos esta vía, nos da la vía de reflexión epistemológica. Esta vía se come completamente a la vía de reflexión ontológica porque la tiene como presa fácil, porque esta vía, la vía de reflexión epistemológica es una crítica del conocimiento de las esencias, es una vía que critica ese sentido común o esa experiencia ese mundo dado por los sentidos. Critica cuestiona esos fundamentos de los sentidos. Dentro de esta vía podemos ver pensadores como Descartes, y esto lo vemos como más que nada como en sus... yo lo veo más que nada en sus meditaciones, que es cuando empieza a cuestionar los sentidos, de que realmente mis sentidos son lo que son, y nos presenta que los sentidos realmente sí son falibles, que sí sí tienen margen de error, ¿no? Entonces, ya el mundo bajo esta vía se convierte en algo no finito, ya no es exacto, directo ni a la mano. El mundo ya no es concreto, porque hay una manera diferente de verlo, hay una manera diferente de llegar al mundo, de llegar a tener conocimiento, y como dijo, toma como presa fácil al sentido común de la vía ontológica y se la come, completamente la destruye, porque empieza a cuestionar, como se dice, esos fundamentos, ese sentido común, cuestiona la manera en la que se absorben ese conocimiento, ¿no? El mundo ya no es inmediato ni incuestionable. Nos va introduciendo con una dosis de escepticismo, nos va introduciendo con empieza con una dosis de escepticismo, una crítica a los sentidos, una como hay que tener evidencia, ya hay que tener evidencia para saber que lo que estoy viendo es una silla, que lo que estoy tocando es una mesa, que lo que estoy tocando está frío, que lo que estoy oliendo huele feo. Hay que tener evidencia ya sea empírica o racional para que este pensamiento se pueda desarrollar. Entonces ya no tomas el mundo como dado, ya lo cuestionas. Y para poder absorber este mundo que se te está presentando, porque ya el ser se convierte en un actor como activo. Ya no estás esperando que los sentidos activen tu manera de absorber el mundo. Entonces, ya para yo conocer la silla, ya para yo ver lo que puedo ver, sentir lo que puedo sentir, hay una mediación entre el mundo y yo. Entonces, ya esta mediación es el escepticismo, es la duda, es la cuestión, es, a ver qué está pasando aquí, qué estoy viendo, qué estoy observando. No damos las cosas por dadas. Entonces, hay un proceso en medio de yo ver la silla y la silla presentarse ante mí, que sucede en la mente, ¿no? Entonces, ya se argumenta esta experiencia de lo cotidiano, ese sentido común, ya tiene de por medio un escepticismo, ya pedimos evidencia empírica, racional, ya se pide ya se cuestiona el fundamento, ya se cuestiona, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? De que, oye, ¿por qué lo veo así? De que, ¿acaso mis ojos me están engañando? ¿Acaso mi olor me está engañando? Y yo sé que, por ejemplo, mis ojos a mí yo sé que yo no tengo la vista perfecta, entonces mis ojos a mí me pueden engañar. Entonces ya tengo de por medio eso de que, esta forma se me está presentando como silla, pero yo sé que no tengo vista 20/20, que estoy bien ciega. Entonces, ¿qué es este mundo que se me presenta a mí? ¿Qué es esta percepción? Entonces, al presentarse esta percepción, pues uno... no percepción, mi error, no es percepción, al presentarse al presentarse este escepticismo y esta necesidad por tener ciertas pruebas, cierta evidencia de lo que se experimenta, se empieza a cambiar, se empieza a modificar la percepción del mundo y el conocimiento, porque ya no es, como se dice, ya no está a la mano, ya no es finito, ya no es inmediato. Entonces, se necesita esta mediación metódica por la cual yo absorbo, que es una silla,
yo tengo evidencia de que es una silla, yo tengo evidencia de lo que estoy viendo es real. O sea, de lo que estoy viendo si es una silla, o sea, si es la forma de la silla, ¿no? Entonces, ya nada es pasivo, ya el ser tiene como activo, ¿no? Entonces, y dentro de este pensamiento como presenta Benítez en la vía pasada, que es de que, bueno, esto constituye, en este ámbito se desarrolla, también hay como ciertas tendencias en los pensadores a su vez. Entonces, estos pensadores tienen como tendencia, que son la creación de un sujeto independiente al mundo externo. Este sujeto refleja y estructura el mundo externo y también se abandona completamente esta necesidad de salvar apariencias y nos lanzamos completamente a cuestionar. Nos lanzamos completamente a, hey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿No? De que a saber qué onda y a buscar evidencias para este cuestionamiento, ¿no? A buscar evidencias para realmente comprobar que si es una silla, que si es una mesa, que si es caliente, que si huele feo. Y esas evidencias pueden ser empíricas o racionales y este camino también muestra este cambio de metodología este cambio de metodología que, como ya se ha dicho, adopta esta noción de escepticismo, de duda, de que no todo es concreto, espérate. Y finalmente este riel de reflexión nos permite conducir hacia una nueva percepción del mundo y de sus conocimientos. Este camino nos da una metodología para poder analizar las propias experiencias, las maneras de absorber el mundo mediante los sentidos y nos da esta aceptación, nos da esta guía para aceptar que no todo es concreto ni dado, que ni los sentidos son concretos, que ni los sentidos son honestos, ¿no? Entonces, que hay que estar como pendientes de lo que nuestros sentidos nos presentan porque puede que nos engañen, ¿no? Entonces, ya conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando las épocas, esta cuestión epistemológica nos ayuda a desarrollar otra crítica, otra vía para cuestionar los preceptos metódicos que llevamos a cabo y para poder empezar a indagar más en la verdad. O sea, ya vamos ampliando las carreteras, vamos pavimentando, vamos desarrollando y todos estos es como el camino a Roma es el camino a la verdad. Entonces nos van acercando, estamos indagando en la verdad, ¿no? Entonces, la verdad, esta penúltima vía casi no la entendí muy bien porque, según Benítez lo podemos encontrar en Bacon y en Descartes, que van como a la par desarrollando este camino, pero a Descartes también lo encontramos en el camino pasado, en el epistemológico, también se encuentra en la crítica. Y no sé, este se me hizo bien confuso, la verdad. Batallé un poquito más de que en desarrollarlo porque no entendí. Pero no. With this one, we have a fundamental precept that the Cartesian criticism that is directed at the prevention against prejudices of opinions are falsely received. This one implies that reason itself is fallible and can lead us to mistakes. Even if reason works out, we should not fully trust it. Benítez also tells us that Bacon and his idols are the idols of Bacon or the idols of the market, whatever you want to call them, they also give us this way of presenting why reason is fallible and how fallible can reason be and how misleading and destructive reason can be and how the misuse of it can lead to chaos. And Descartes pretty much would agree according to what I understood from what she said. Now, this specific road of reflection has to do with the fundamental recognition of what reason cannot operate with. So it recognizes the limits of reason and what it's able to understand. It says that this one questions the ability of reason to reach knowledge as well as of the real. So reason itself is kind of weak, as we've seen in the previous road. It's weak. How can we can we actually reach knowledge through it? Can we actually know the real? And I feel I cannot make myself clear with this one, but I believe that this specific road of reflection does not accept as given the objects of knowledge, but instead makes them as susceptible. But it's eerily similar to the epistemological road, the epistemological way or road.
But this one, like, this has limitations of the object and its methodology. This one puts limitations on that. With this road, as much as in the previous one, nothing's concrete, nothing is set, and nothing is said and done as in the first road, the ontological. So these two roads, like the epistemological and this the critical one, have this sort of common ground of not being concrete, of not giving the world, of not having a world at hand. The entities are not objects of knowledge and are built up upon our very own perceptual structure of conscious, and more so, they don't ascribe to any hard ontological subjects. With this one, I believe that the experiences are the fundamental matter of what constitutes as an object of knowledge, and it gives us a cognitive structure of what constitutes as knowledge in its form within the temporal space, sensibility, and categorical status, in which they are found with proper of their knowledge. But again, I feel like it's not that self-explanatory. Like, yes, it has a lot of like similitudes to the previous one, but it's still not, I didn't find it as clear, to be honest. But this criticism road is given through a contribution of Kantian thought, according to Dr. Benitez, and which tells us that they are invariables. They are just not, I don't know, like, it's just, I found this road pretty hard to understand, especially because I felt like it went all over the place, and I don't know if I'm making myself clear, especially because I switched languages a little bit. But I felt like if I did it in English, I would get it more and not know more about it, but be able to sort of like take it apart more. But apparently I couldn't. I feel like I can't, but because I'm stuck in the middle of like the languages in thought development, so I don't know how to fully connect everything. But that's like another fucking topic. But if I may try to make myself clear or simplify it and provide sort of clear examples with this specific road, which is the road of criticism or critic, it just means that we acknowledge that reason itself cannot sustain knowledge because it is fallible and it can lead us to make mistakes. And by that, and for that, there's, to prove that, there's like the Idols of Bacon and certain things here and there from Descartes. And in recognizing that weakness of, reason or whatever, we can set ourselves for the actual acquisition of truth and knowledge because it illustrates the plurality of the objects of study and the specific methods in which each individual one should be studied. So again, it previous road of philosophical reflection, it reminds us that nothing's being concrete, but with this one, it sort of like tells us how each individual thing should be studied within a specific concept. So when you develop a certain theoretical framework for something you want to study, that theoretical framework is going to be contained inside another one, just so you can study this one. If I'm not like misunderstanding this, right? But it's like the other one reminds us that our senses are fallible, that if we can shift that approach, and we can shift the approach of that, and those problems then change the perception in which the world is presented to us. Now, I hope this truly does make sense, because to me, it took me a really long time to make sense of it, but hopefully it makes sense. But if not, feel free to email me questions about this one, or email the philosopher questions about it. Finalizar nos da la vía metametodológica, y esta es la crítica de la crítica. Y esta, no sé por qué, me gustó mucho la verdad, porque es la crítica de la crítica, es como, I think it's metaphysics at the end of the day, porque es la revisión de los fundamentos, y este camino en específico se construye bajo la necesidad de una revisión de los principios aceptados explícitamente, asumidos o indirectamente. Nos dice que desafortunadamente seguimos dentro de este camino y que es el más complejo, el más enredado, porque hay que llegar como a la raíz de la raíz. Entonces es como
no solo es como quién es Jesús, es quién hizo a Jesús, que venía antes de Jesús. No sé, así lo veo yo, como que el porqué del porqué del porqué, ¿no? Entonces está como bien complejo, gris, lodoso, pero está bien chido. Esto ella nos dice que este camino es impulsado por el programa Logicista, que según ella es como bien interesante. La verdad yo no veo lo interesante, pero a lo mejor sí. Este de pensar la llevó Leibniz, que de acuerdo con Benítez sostiene que tanto la matemática como la filosofía natural es direct quote, que la propia metafísica se sustentan en principios lógicos. Este cuestionamiento de la constitución del conocimiento no se redujo a las ciencias formales, sino que se desenvolvió dentro de muchos. A lo que se refiere es que viene de una necesidad de aclarar los compromisos retóricos a los cuales nos sujetamos tanto. Como bien Benítez nos afirma que esta vía plantea la imposibilidad de un único criterio de verdad. Esta es una vía imposible, es una vía complicada, lodosa, sucia, gris. Es una búsqueda del problema de la verdad que se fundamenta en todos los campos en los que te encuentres, ¿no? Todos los campos de investigación, no importa el marco teórico del que parta, es la búsqueda de la verdad. Y es una cosa como realmente imposible, pero es como se dice, el marco teórico del marco teórico del marco teórico, porque se presenta un sujeto de estudio que no solo se construye tal, sino también al marco donde se debe ubicar. Este estudio, el marco teórico de estudio donde se debe ubicar. Y no solo se construye tal, entonces, va avanzando esta reflexión a la realidad, a la verdad, a las experiencias cotidianas que parecen obvias. Todo lo obvio se va deshaciendo. Ya para esta vía de reflexión, hacen que la realidad ya no existe. Tipo, tú ya no existes, güey, date cuenta. Y ya no es preguntar como por qué existes, es preguntar cómo existes. ¿Por qué existes, cómo existes y por qué de ese cómo, ¿no? Entonces te vas más allá de lo más allá. Y ya cuando estás en ese, once you're at the edge of thought, in that sense, everything starts to fall apart and reform itself again. But the way it falls apart is the most confusing fucking way. It's the most complex, knotted way that it falls apart, and then it slowly starts to disentangle itself and find itself within different thoughts or different discourses, which lead to truth. But there's no one way to truth. There's no one way to this. So the world is indirect, it's gray, it's confusing, it's not finite. Because little by little under this under this road of reflection, we start to take apart concepts and precepts that surround us. So it's, like I said, the root of the root, until we get to the very, very seed of the fundamentals of existence. In here, nothing ever is concrete. Truth is fucking impossible. Nothing is positive. Nothing, not even if it seems real, it is, So here we construct a thought of language. I guess semantics, de que se construye el pensamiento del lenguaje. ¿Qué significan las palabras? ¿Por qué significa esto? ¿Por qué esto va aquí o no ahí? Semantics, again, semantics. That's what we're all about, bitch. Y esta manera de pensar, ¿qué manera de pensar nos lleva a esto? Si lleva ese colocamiento ¿qué manera de pensar nos lleva ese del colocamiento de la palabra? Si esta palabra la coloco aquí, ¿cómo moldea esta percepción del mundo cotidiano? Y de este punto ya no hay objetos duros ni verdades absolutas. Va terminando la charla, Benítez nos deja con estas 4 vías de reflexión filosófica, las presenta, las desarrolla, nos dice dónde las encontramos como en las etapas del tiempo, y nos recuerda que son como las más transmitidas, pero que nada más son unos rieles que guían el pensar y que no son estáticos, sino más bien son como orientaciones a diferentes caminos.
Nos recuerda que también estos rieles no son reliquias. Constantemente los estamos utilizando, constantemente nos desarrollamos dentro y fuera de ellos y los podemos usar como maneras externas para desarrollar el pensamiento. Estas vías nos permiten reconciliar a los grandes pensadores y a las grandes ideas de la filosofía. Pues al final de cuentas, Benito nos recuerda que estas vías no solo nos sirven para la conexión y el caminar dentro de ellas u otros caminos, sino también para poder ir construyendo nuestras propias vías de pensar, recordándonos que todo es más complejo de lo que parece, que es lo que hace la filosofía tan rica y como divertida, y es lo que nos hace pensar y desarrollar nuestras ideas y ver como una nueva percepción de las antiguas. Pero bueno, muchas gracias por escucharme el día de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen preguntas, por favor, mándenme un email y díganme qué les pareció, ¿ok? Muchísimas gracias. Que pasen una gran noche. Bye.